Las murallas que pretenden detenerme tienen que caer. En el nombre de Jesús será mi última vuelta. La palabra me muestra que señales seguirán a los que creen. Y hoy yo digo en fe, será mi última vuelta. Así como Dios lo hizo con Josué, así yo creo que también lo hará en mí. Cantaré la alabanza y por la fe veré los muros caer. Cantaré en victoria, yo gritaré mi victoria. Un fuerte sismo Dios pondrá a mi alrededor, las veré derribarse como él hizo en Jericó. Cantaré en victoria, yo gritaré mi victoria. Por cada lágrima, cada aflicción, en la enfermedad, como en el dolor, esos muros ya se tienen que caer en el nombre de Jesús. Oh, yeah. Esa tierra que he propuesto alcanzar, hoy la voy a conquistar. Porque en el nombre de Jesús será mi última vuelta. He aprendido a revestirme de la fe y a llenarme de valor. Porque en el nombre de Jesús será mi última vuelta. Sí, Señor. Así como Dios lo hizo con Josué, así yo creo que también lo hará en mí. Cantaré una alabanza y por la fe veré los muros caer. Cantaré en victoria, yo gritaré mi victoria. Un fuerte sismo Dios pondrá a mi alrededor, las veré derribarse como él hizo en Jericó. Cantaré en victoria, yo gritaré mi victoria, sí. Por cada lágrima, cada aflicción, en la enfermedad, como en el dolor, esos muros ya se tienen que caer. Pues tengo por cierto que aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que pronto de manifestarse en los que creen. Cantaré en victoria, yo gritaré mi victoria. Un fuerte sismo Dios pondrá a mi alrededor, las veré derribarse como él hizo en Jericó. Cantaré en victoria, yo gritaré mi victoria, sí. Por cada lágrima, cada aflicción, en la enfermedad como en el dolor, esos muros ya se tienen que caer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Buenos días a todos. Buenos días a todos. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Muy buenos días a todos. De verdad que le puedo decir que Dios está ahí. Y Dios ve y conoce al dador alegre. Dios sabe que uno tiene de cierta manera, tiene la oportunidad de decidir hacer lo bueno
o hacer lo malo. Y Él sabe cuando uno lo utiliza para bien. Y Él sabe cuando Él utiliza su nombre para bien. Dios sabe cuando tú utilizas su nombre para bien. Nosotros nos propusimos darle 7 vueltas a estos muros. O por lo menos yo lo propuse y algunos de ustedes me siguieron. Le dije a ustedes, voy a sacrificar muchas cosas de mi vida para lograr esto. Mi tiempo, mi vanidad. Voy a sacrificarlo. Voy a sacrificarlo. Y gracias a Dios, gracias a la crianza que me dio mi abuela Isabel, que ahorita está bien enferma con neumonía, allá en una clínica interna. Tiene ya varias semanas con ese problema. Mi deseo sería estar allá ahora mismo para verla. 92 años. No es fácil. $92, no es fácil. Señores, pero esta semana tuvimos varios retos. Tuvimos el reto de una operación. Gracias a Dios pudimos ayudar a completar esa operación, que fue todo un éxito, gracias a Dios. Todo lo que se dijo en esa transmisión, todo lo que se le pidió a Dios en esa transmisión, se dio. Se dio, todo se dio, señores. Todo se dio. Yo le dije a ustedes, esos muros van a caerse. Y le dije a ella, no tengan miedo, porque esos muros se van a caer. Y así fue. La operación fue todo un éxito. Porque Dios estuvo ahí. No te moleste esta mañana si yo, dentro de mi contenido habitual, esta semana he estado hablando tanto de Dios. Y no he estado haciendo tantos videos de numerología. Perdóname, discúlpame, pero es que a Dios hay que darle su lugar también. En todas las cosas tiene que estar en primero. Y este era el momento de él. Este era el momento que yo tenía que darle a él. Junto con ustedes, junto con la gente que siente, junto con la gente que de verdad quiere lo mejor para los demás. No los oportunistas, no los que están buscando fama personal. Usted sabe cómo se ayuda a la gente, yo siempre he dicho, moralmente y con plata. Porque no hay otra manera en este mundo que usted me pueda decir que se puede ayudar a una persona. O usted lo ayuda a nivel emocional o lo ayuda con plata. Y si usted ni lo ayuda a nivel emocional, ni lo ayuda con plata, mejor no lo ayude. Dios me puso enfrente a una familia de bajos recursos esta semana también. Y esta familia tiene una jovencita muy especial. Esta jovencita tiene 17 primaveras. Nació con hidrocefalia. Me parece que se dice así, ¿verdad? Hidrocefalia. Mi hermano Joan nació también con hidrocefalia. Pero mi hermano Joan, gracias a Dios, es un hombre que si ustedes lo ven, dicen, ¿qué hombre? Usted no se daría cuenta que mi hermano nació con hidrocefalia. Yo tengo una foto por ahí, un día la voy a mostrar. Pero mi hermano Joan, gracias a Dios, se repuso y nosotros pudimos
a ayudarlo. Y Joan es un hombre muy inteligente, mi hermanito, mi más pequeño hermano, es el más pequeño. Y cuando esta familia me habló de que su hija nació con hidrocefalia y me mostró una de las fotos, yo no le voy a decir a ustedes lo que yo sentí en el sentido de personal, porque no lo van a entender. Muchas personas ven a alguien que quizá tiene un músculo atrofiado o tiene una parte de su cuerpo atrofiado y, y sienten lástima o pena por esa persona. Yo no, yo siento necesidad de hacer algo. Ese es mi problema, que yo nunca aprendí a decir que no. Y Dios sabe por qué. Nunca ha querido que aprenda a decir que no. Estuve hablando con el muchacho y me dijo, el papá, me dijo, mire, ella lo que necesita ahora mismo es leche. Necesitamos esta silla, necesitamos esto, necesitamos... Pero ella lo que necesita es leche. Yo le dije, vamos a ocuparnos de la leche. Vamos a por lo menos a comprar 2 cajas de leche adelante. Porque la leche puede seguir llegando. Yo puedo ir, comprar leche aquí. Unas cuantas personas que hagan donaciones me pueden enviar para comprar leche. Y se compra la leche y se manda en una caja. ¿Ok? Y se manda en una caja la leche. Pero a mí lo que me preocupó era una sola cosa. Yo no quería ver, no quería ver, no quería saber que en esta vida todavía había una personita que a mí me habían presentado que tuviese que vivir el resto de su vida postrada en una cama. Que tuviese que vivir el resto de su vida en una silla incómoda, que no le sirviera, que no se acomodara a sus necesidades. No podía dormir, no me lo sacaba de la cabeza. Y esta semana yo le dije a ustedes, vamos a darle las 7 vueltas a Jericó. Agarren su trompeta conmigo. Los valientes, los fuertes, los que no se doblan, los que creemos que los dominicanos, boricuas, mexicanos, ecuatorianos, salvadoreños, ticos, hondureños, españoles, los que creemos que nosotros en Latinoamérica, Hispanoamérica, podemos ser mejores todavía. Esos nos podíamos unir y colaborar en esto. No pedí ayudas todavía para ellos, porque yo quería hacer yo el trabajo primero. Quería que ustedes vieran que es posible, que si usted pone a Dios enfrente, todo se puede hacer. Que si usted tiene una meta, todo se puede lograr en esta vida. Todo. Señores, esta es la muralla. Esta es la muralla. $999. $999. Me da pena decir que a muchas personas se le tocó la puerta y la cerraron. A muchas personas se le tocó la puerta y la cerraron. Me da pena decirlo. Que se le tocó la puerta a mucha gente que vende la ilusión de hacer la gente millonario. Me da mucha pena. Hay muchos que no querían que yo hiciera esto. Me dijeron, Raúl, no te metas en eso. Raúl, la numerología no se tiene que meter en ayudar gente. ¿Usted sabe por qué me lo dijeron?
Porque ellos no se atreven a hacerlo. Porque la gente pone el dinero antes que las necesidades de las personas. Raúl, te vas a ver mal. Raúl, te vas a ver como un oportunista. Raúl, te vas a ver como que tú le quieres sacar provecho a ellos. No. Primero, esto no es algo que yo vengo haciendo de ahora, que se me ocurrió este mes. Esto es algo que yo he venido haciendo desde que yo creé mi primera página, La Línea, donde ayudamos a decenas de personas, porque ahí sí se ayudó mucha gente. Pero perdí la fe en las personas. Pero Dios me ayudó a encontrar el camino de nuevo y creer en ellas de nuevo. Y estoy aquí para ayudar como yo pueda. Como yo pueda. Hay mucha gente que me ha tirado, sí. Hay personas que me han tirado porque necesitan blog para su casa. Hay personas que me han tirado porque necesitan zinc para su casa. Hay personas que me han tirado porque quieren una nevera o quieren una estufa. Hay personas que me han tirado porque quieren un televisor. Pero seamos honestos. ¿Cómo usted cree que yo puedo anteponer las necesidades físicas de una persona ante los lujos de este maldito mundo? Discúlpeme. Nunca lo voy a hacer. Yo prefiero dejar de recortarme una semana y que me digan que parezco un loco, que tú salvas al viento. ¿Tú sabes para qué? Para irme a trabajar a la calle, a buscar dinero y decir que ya estos muros para esa familia se cayeron. Esos muros para esa familia ya se cayeron. Esa jovencita va a tener su silla, porque se lo dije yo a ustedes, que Dios me iba a ayudar a eso. No importa cuántos de ustedes se me agacharon. No importa cuántos de ustedes le dio dolor de costillas cuando fui y me acerqué a donde ustedes y le pedí su ayuda. No importa. ¿Tú sabes por qué? Porque por eso yo no pedí la ayuda por aquí pública. Y dije, voy a la calle a buscar esa plata. Yo no voy a ver que son tantos. Yo voy a ver lo que necesita esa familia. Porque no hay manera que esa familia este año o el próximo año hubiese conseguido eso. Y siento, si mucha gente se molestó conmigo, quizá porque no le compré blog, quizá porque no le compré una estufa, quizá porque no le compré una nevera. Discúlpenme, en mi casa, en República Dominicana, ahora mismo no hay nevera ni estufa. ¿Me están entendiendo? Yo le dije a ustedes que se iban a caer. Compartan este video, por favor. Se lo pido de favor que compartan. Gracias a las personas que mandaron super chat. Las murallas que pretenden detenerme tienen que caer. En el nombre de Jesús será mi última vuelta. La palabra me muestra que señales seguirán a los que creen. Y hoy yo digo en fe, será mi última vuelta. Díganme que sí se puede, díganme que sí se puede, sí se puede. Les pregunto, ¿se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Díganmelo. Cantaré en victoria.
veré derribarse como el hizo en Jericó. Cantaré en victoria, yo gritaré mi victoria. Por cada lágrima, cada aflicción, en la enfermedad, como en el dolor, esos muros ya se tienen que caer en el nombre de Jesús. Oh, yeah. Esa tierra que he propuesto alcanzar, hoy la voy a conquistar. Porque en el nombre de Dígame sí se puede. Sí se puede, dígame. Dígame sí, Raúl, se puede. Sí. Decido a revestirme de la fe y a llenarme de valor. Porque en el nombre de Jesús será mi última vuelta. Sí, Señor. Así como Dios lo hizo con Josué, así yo creo que también lo hará en mí. Cantaré una alabanza y por la fe veré los muros caer. Cantaré en victoria, yo gritaré mi victoria. Un fuerte sismo Dios pondrá a mi alrededor, las veré derribarse como el hizo en Jericó. Cantaré en victoria, yo gritaré mi victoria, sí. Por cada lágrima, cada aflicción, en la enfermedad, como en el dolor, esos muros ya se tienen que caer. Pues tengo por cierto que aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que pronto de manifestarse en los que creen. Cantaré en victoria, yo gritaré mi victoria. Un fuerte sismo Dios pondrá a mi alrededor, las veré derribarse como el hizo en Jericó. Cantaré en victoria, yo gritaré mi victoria, sí. Por cada lágrima, cada aflicción, en la enfermedad como en el dolor, esos muros ya se tienen que caer. En el nombre de Jesús. Ponga todo lo que usted haga en nombre de Jesús. No hay nombre más precioso ni más poderoso que el nombre de Jesús. No lo hay. No lo hay. Crea. Le dije a usted, crea para usted poder ver. Crea. Que la gloria sea de Dios, no mía, no de Raúl Aragones. ¿Usted sabe por qué yo hago esto? Porque quisiera que otros colegas hagan lo mismo. Porque hay muchos que lo están haciendo. Hay muchos que están trabajando para la gente, pero yo creo que hay más que pueden trabajar para la gente todavía. Creo que hay muchos más que pueden trabajar para la gente todavía. Agarren un 10%, agarren un diezmo de lo que ustedes ganan. Porque yo sé lo que todos ustedes ganan. A mí nadie se me puede agachar. Yo sé todo lo que ustedes ganan, todos. Nadie se me puede agachar. Y haga un diezmito de eso y ayude a alguien un día. Y motive a otros compañeros, a otros colegas que también ayuden a otras personas. Porque no es de boca que se ayuda, es con hechos. Yo puedo decir que voy a mandar un camión para acá y voy a mandar un camión para acá. ¿Y el camión dónde está? No le estoy diciendo a los colegas que no pueden que hagan algo, porque si usted no puede, no puede. Si usted está tan roto como la persona que usted quiere ayudar, no puede. Tranquilo. Le estoy diciendo a los que pueden. A los que pueden que no están haciendo nada, porque vuelvo y repito,
hay muchos colegas que sí están trabajando para la gente. Que pastilla, que silla de rueda. Tuve varios colegas que me dijeron, Raúl, tenemos silla de rueda aquí. ¿Cuántas tú quieres? De una vez me hicieron llegar una silla de ruedas. De una vez. Me pusieron una silla de ruedas a disposición. Y cuando la mandé me dijeron, no, Raúl, eso no es. El padre me dio autorización para yo mostrar muchas imágenes, pero usted sabe que a mí no me gusta mostrar imágenes de personas. Pero esta es una placa para que usted vea las varillas que tiene esa jovencita en su cuerpo. Usted está viendo esas líneas que están ahí. Son varillas que tiene en su cuerpo. Ya. Entonces, dígame usted, si usted podría dormir tranquilo sabiendo que alguien le pidió ayuda, que va a vivir el resto de su vida con una condición y usted no hizo nada. Dígame cómo usted puede vivir el resto de su vida con eso, sin por lo menos darle una contestación y decirle, no puedo en este momento. Sea honesto, no puedo en este momento, I'm sorry. En este momento no puedo. Y ya. Pero no deje a la gente en visto. No le niegue una palabra de aliento. Hay dos maneras como usted puede ayudar a la gente hoy en día. Emocionalmente, moralmente, ¿verdad? Y con plata. Esas son las dos maneras que usted puede ayudar hoy en día a la gente. Y si usted no tiene dinero, pues dé apoyo moral, emocional a esa persona. Yo me pude haber detenido en el apoyo moral y emocional y darle ganas a ese padre de seguir adelante. Yo pude haberme detenido con las 2 cajas de leche. Pero yo dije, no, Dios mío, esto no es suficiente y tú lo sabes. Tú sabes que yo puedo hacer mucho más por esta persona. Tú sabes que yo puedo hacer un cambio en la vida de esta persona. Ayúdame. Ayúdame como ayudaste a Sansón una vez más. Estoy debajo de las 2 columnas, Dios mío. Me da mucho sentimiento, pero es así. Estoy debajo de las 2 columnas. Yo sé que me van a desbaratar. Yo sé que la gente me va a destruir. Yo sé que los mismos compañeros me van a destruir. Dame fuerza una vez más. Las tengo aquí. Aquí están las 2 columnas, Dios mío. Dame fuerza una vez más. Dame fuerza una vez más. Y él me la dio. Y no va a ser la única vez que le voy a pedir fuerza. No va a ser la única vez. Porque ya está enganchado conmigo. Yo sé que él me oye cuando le pido. Yo sé que él me escucha cuando le pido. Ya estoy enganchado contigo, papá. Ya estoy enganchado contigo. No va a ser la única vez que te voy a pedir fuerza. Porque ya sé que me escuchaste y estás ahí. Y le mostraste a muchas personas que sí se podía. Dios conoce el corazón del dador alegre. Dios conoce tu corazón cuando tú lo haces porque viene y nace de ti. Dios conoce la capacidad del ser humano de dar incondicionalmente. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Y aunque nosotros, por el pecado de nuestros padres, aprendimos a alejarnos de Él, Él siempre nos da libre albedrío
para nosotros hacer lo que tengamos que hacer y arrepentirnos. Quiero que sepan que yo en mi vida nunca he atacado a alguien que no me haya hecho daño. Eso sí tengo. Yo creo mucho, mucho en Dios. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Creo en su bondad, en todas las cosas que haría. Pero usted me hace daño o alguien que yo quiero y usted se gana un puño mío. Así por así. Usted me hace daño a alguien que yo quiera y usted se va a ganar un puño mío. No quiere decir que yo no crea en Dios. Quiere decir que yo soy así. Quiere decir que así es como yo pienso. Quiere decir que hay muchas cosas en mi mente que a mí no me caben en la manera como quisieron empaquetármela en las religiones. Y quiere decir que también yo puedo ir a cualquier iglesia y estar en comunión con otras personas, pero yo no tengo que estar bautizado ni estar en un libro de una iglesia para eso. En el único libro que yo quiero está el libro que está allá arriba. Es lo único que a mí me importa. Hay muchas personas haciéndome preguntas de numerología y eso, señores. Yo le dije que aquí arriba usted puede ver, aquí arriba, o visite numerologosrd.com para las tripletas. Pero el tiempo de Dios vamos a respetarlo, vamos a dárselo a Dios. Por eso es que usted le va tan mal a veces, por eso es que usted no ve que todas las cosas que a usted le pasa es porque usted está enfocado en lo material. Que todos esos problemas que lo distraen a usted están ahí para distraerlo de mirar hacia arriba, de sentarse o arrodillarse, dar rodillas en la noche y pedirle a Dios fuerza. Todos esos problemas que tú tienes ahí son demonios chupándote la existencia. Todos esos problemas que tú tienes en tu cabeza, esas voces suspirándote, que tiene que hacer pago de la clínica, que tiene que hacer pago del colegio, que tú no tienes dinero para comprarle comida a tus hijos. Todos esos demonios están ahí. Yo le dije a ustedes que cuando Lucifer fue desterrado del cielo, engañó a la tercera parte de los ángeles y cayeron acá. Entonces, si usted cree en ángeles y no cree en demonios, usted tiene problemas. Si usted cree en Dios y no cree que hay un diablo, usted tiene problemas. Ya, entienda. La primera tentación que yo tuve cuando yo vine y saqué este dinerito, tú sabes lo primero que me dijo a mí el diablo, porque el diablo te habla, se mete en tu conciencia, él engaña, persuade y te susurra cosas al oído que tú piensas que eres tú mismo que te la está diciendo. Y lo primero que me dijo fue, y esa gente son algo tuyo. Eso es problema tuyo. Agarra 100 pesos de eso y mándaselo y ya. Y dile que eso es lo que hay, lo que pudiste conseguir. Nadie se va a enterar. Mándale 300 pesos y van en coche. Y nadie se va a enterar. No te preocupes. Hay un Salmo 91 por ahí. Yo no sé si ustedes lo conocen. ¿Saben el Salmo 91? ¿Mm? La oración poderosa. ¿Saben cuál es? Vamos a ponérselo por aquí.
porque es lo único con lo que quiero cerrar este video. Es lo único con lo que quiero cerrar este video. Con ese salmo. Me pueden comer. Me pueden decir lo que quieran. Díganme lo que usted quiera. Pero yo cuando hablo de mi Dios, a mí no me importa lo que diga la gente. Estamos aquí prestados. Yo quiero que usted, si usted está pasando por algún lado, por algo en su vida, lea esto conmigo. ¿Ok? Lea esto conmigo. Vamos a ver si lo podemos leer usted y yo. Esta semana, yo le dije a ustedes, esta semana es de mi papá. Esta semana yo tengo un trabajo que hacer con Dios. Lo dije, ¿verdad? Lo dije. Vamos a leer esto juntos. Pero léalo y dígalo conmigo. No tenga miedo. Esta semana era para que Dios nos ayudara. Y hay que dedicársela a Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿O en quién confiaré? Porque no es una pregunta. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,010,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, o hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo liberaré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Invocará y yo le responderé. Wow. Con él estaré yo en la angustia. Lo liberaré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios me lo bendiga a todos y le dé una larga y próspera vida y le ayude a cada uno de ustedes a alcanzar sus metas. Yo en el día de hoy acabo de alcanzar una meta personal, muy personal. La meta de tener la satisfacción de poder haber ayudado a una persona que dudaba que había gente que todavía quería ayudar a los demás. Yo escuché a un padre llorar anoche cuando yo le di la noticia. Yo le dije, no te preocupes, mi hermano, que usted no está solo. Dios también está contigo, créeme. Mientras más duras sean las pruebas,
Recuerda que tu bendición está a la puerta. Dios conoce tu situación. Hey, su mano fuerte está obrando a tu favor. Solo confía que Él puede cambiar tu vida. Señores, yo nunca pensé hablar de Dios en mi video. Tenía miedo de lo que la gente dijera, opinara de mí. Y yo me siento tan natural. Me encanta hablar de Dios en mis videos ahora. Continuaré, por más que vengan tormentas, aunque vengan problemas o desilusiones, sé que tú estarás conmigo. Continuaré, no inclinaré mi cabeza. Aunque pase por valle de sombra de muerte, yo no temo mal alguno. Y es que mi fe no se limita en situaciones, porque yo sé en quién he creído. En la escasez o en la sequía, sé que tu mano obrará cada día. Sí, yeah. Dios no retarda sus promesas. Sé que mi Diga que sí, que usted confía. Diga sí, 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 yo confío. Dígame que sí, que usted confía. Dígamelo ahí, que sí, usted confía. Dígame sí, yo confío, Raúl. De ahora adelante yo confío, Raúl. Ahora lo puedo ver, Raúl. Estaba ciego, pero ahora lo puedo ver. Dígalo, sin miedo. Continuaré, por más que vengan tormentas, aunque vengan problemas o desilusiones, sé que tú estarás conmigo. Continuaré, no inclinaré mi cabeza. No, no. Aunque pase por valle de sombra de muerte, yo no temo mal alguno. Y es que mi fe no se limita en situaciones, porque yo sé en quién he creído. Yo quiero que mis videos sean bendición para ti, para tu casa. Yo quiero que cuando yo llegue por la mañana traiga palabra de aliento, traiga motivación, traiga cambio a tu vida. Yo sé que juntos nosotros podemos hacerlo. Juntos sí. No te estoy pidiendo que te conviertas ni que vayas a una iglesia ahora mismo. Te estoy pidiendo que creas y que continúes creyendo como yo empecé a creer, porque Dios no me falla a mí. A mí Dios no me falla. A mí Dios no me falla. Porque yo creo para ver, no ver para creer. Sí se puede. Sí se puede. Si tú no lo sientes todavía, porque tú no estás creyendo todavía. Cree. Dios me le bendiga a todos. Pasen un buen día.